Porque tú, Señor, dices en tu palabra que aunque seamos infieles, tú siempre serás fiel, Señor. Pero tu palabra demanda que seamos fieles hasta la muerte, Señor. No podemos quedarnos siempre presentando, Señor, una y otra vez que te hemos sido infieles, Señor. La palabra de Dios dice que el que sea fiel hasta la muerte solamente es por el Espíritu Santo que es posible. Tal vez a veces decimos, iglesia, somos fieles por estar aquí, que soy fiel por predicar, que somos fieles porque oramos, o somos fieles porque estamos en un ministerio, en una denominación. Hoy, iglesia, la palabra de Dios dice que muchos echaron fuera demonios y sanaron enfermos. Y el Señor les llamó hacedores de maldad. Tema que el Señor nos trae esta noche, esta porción de las Escrituras, para abrir, iglesia, nuestro entendimiento y nosotros dispongamos el corazón para entender qué demanda el Señor en su iglesia. Él ha abierto nuestro entendimiento y hemos comprendido, iglesia, que la iglesia no es de 4 paredes, pero que ciertamente estamos siendo preparados para lo que el Señor va a hacer. Él no viene por una iglesia dormida. Él habla de 5 insensatas y 5 sensatas. Amén. Y todas cabecearon, pero unas estaban llenas de aceite. Y Él en esta noche quiere llenarnos de aceite. Amén. Despiértate tú que duermes y te alumbrará la luz de Cristo. Porque no todo el que cierra los ojos está dormido. Él habla de los dormidos espirituales, aún teniendo los ojos abiertos. Amén. Aquellos que teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. Pero ¿para qué vengo si yo no veo ni oigo? Porque esta palabra tiene el poder de devolver la vista a los ciegos, de destapar los oídos, amén, de desatar la lengua, el que le cuesta adorar y glorificar al Señor, amén, de lavar y limpiar de la lepra, porque Él a eso vino, iglesia. Amén. Para eso ha venido el mensaje de esa noche. Amén. El que es de Dios, palabra de Dios quiero oír. El que es de Dios ha venido en esta noche, porque sabe que hay palabra de vida eterna. Porque ¿a dónde más iremos, iglesia? Si solamente nada. Amén. Amén. Nuevamente saludo a aquellos que se han conectado o que llegaron en este momento. Y le doy gracias al Señor por sus vidas. Amén. Pongamos nuestro corazón, si oyéramos la voz del Señor nuestro Dios en esta noche, no endurezcamos nuestros corazones, como lo hicieron nuestros padres allá en el desierto, cuando le provocaron y lo tentaron una y otra vez. Amén. Bendito y alabado seas. Hoy leemos la palabra de Dios con reverencia, temor y temblor en el nombre del Padre y del Hijo y con la dirección de su bendito Espíritu Santo. Una verdadera conversión. ¿Una qué? Verdadera conversión. ¿Una qué? Verdadera conversión. O sea que hay una falsa conversión. No es lo mismo decir que creemos, por fe somos salvos, pero esta fe tiene un resultado, es un cambio, un nuevo nacimiento, una vida nueva en Él, y es por el Espíritu Santo. Durante mucho tiempo, y me incluí yo, creí que la oración de fe me iba a salvar, pero no se veía una conversión verdadera. En el Evangelio es poderoso para transformar, para hacerlo todo nuevo, porque Cristo, el Evangelio, es el renuevo.
viene a darnos una nueva vida. Amén. Y este evangelio, cuando llega a nuestras vidas, Cristo Jesús, cuando Él revelado una vida y un cambio, no letra, sino espíritu. Amén. Porque recordemos que Saulo era estudioso. Saulo era sabio, tenía gran conocimiento, había sido bien instruido, pero tenía conocimiento. Solo hasta que llegó Cristo, el evangelio de Cristo, hubo una transformación. Amén. Si seguimos como iglesia de Cristo, enfocándonos en el conocimiento y creer que el conocimiento nos salva, no. El conocimiento nos salva. La vida eterna es conocer a Dios y a su Hijo. Escrito está en Juan. Amén. Hay personas que conocen la palabra, pero no reconocen al Hijo. Y el que no reconoce al Hijo no reconoce al Padre. El que rechaza al Hijo rechaza al Padre. Escrito está. Y realmente ese es el mensaje por el cual seremos atacados aquellos que llevamos y que llevarán el evangelio de salvación. El Señor Jesucristo fue juzgado como malhechor a causa de haber declarado que Él era el Hijo de Dios y que Él era el Mesías. Por eso lo condenó la religión. Y ese es el mensaje que no quiere recibir tampoco en este tiempo la religión. Porque hablamos de un mismo Dios. Echábamos fuera demonios, sanábamos enfermos, no nosotros, el Señor. Y no había problema. El problema en ese lugar fue cuando se empezó a predicar de Cristo Jesús. Que hablar de Cristo es hablar del renuevo. Y hablar del renuevo es hablar de una vida nueva, y es ahí donde nadie quiere nacer de nuevo. Porque para nacer de nuevo, tener una nueva vida, que es la que Cristo nos vino a dar, porque en Él hay esta nueva vida, Él es la vida. Amén. Requiere morir a nuestra voluntad, a nuestro yo, a la naturaleza caída. Y ahí es donde empieza esta gran batalla en nuestro interior. Y ahí es donde el Señor llama tibios, porque los tibios no son los que no conocen, sino aquellos que conocieron la verdad, pero nunca se determinaron a morir, a entregar, a crucificar esa naturaleza pecaminosa, sino que pensaban, o siguen pensando, o van a pensar, porque habrá quienes, dice el Señor en Mateo capítulo 23, que habla que ellos hacen discípulos y los vuelven peores que ellos. Porque aún en Gálatas, capítulo 2, Pablo tuvo que exhortar a Pedro, porque quería volver a la esclavitud de la religión, creyendo que la circuncisión era necesaria. Y él le llamó hipócrita, porque el Señor tiene cuidado de nosotros, para quitar la hipocresía, toda la levadura de Herodes, de la hipocresía y también el pecado. Ser ministros de un nuevo pacto, iglesia, es estar en el pacto, en la gracia. Entender que no es por nuestras obras. Hoy me decía el Señor esta mañana. Muchos hablan de sus obras, como pasa en Apocalipsis en las 7 iglesias. Pero yo quiero que mis testigos hablen de mi obra, de mis obras en ustedes. ¿Cómo así? Hablamos de nuestras obras, lo que hacemos, lo que dejamos de hacer. Pero el Señor dice, mis testigos mostrarán mi obra en ellos. Y hoy vamos a verlo con la bendita palabra de Dios. Para eso levantan los testigos. Creemos que los testigos solamente es para echar fuera demonios. No, el Señor dijo, vayan y prediquen el evangelio. Y que las señales nos acompañarán. El poder que tiene el evangelio. Pero Él quiere que prediquemos la verdad. Porque la verdad es la que hace libre al pueblo.
Entonces queremos esta gloria que pedíamos a través de la adoración. ¿Para qué? Nos preguntó el Señor en esta semana. ¿Para qué queremos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Para qué realmente queremos que venga sobre nosotros y que venga este estruendo recio como pasó en la fiesta de Pentecostés? Para ser vistos, para brillar. El Señor lo sabe. El Señor abrió nuestro corazón. Porque queremos no quedar atrás. Queremos ser mayor que el hermano. Todavía está Juan y Santiago peleando quién es mayor. Cuando miramos así, iglesia, no hemos entendido que somos los hermanos menores. Él es el hermano mayor. El mayor es Cristo. Amén. Y Él se hizo pequeño siendo el mayor. Todavía hay algunos que quieren estar a la derecha y otros a la izquierda del Señor, como le pidió la mamá de Santiago y Juan a Jesús. Él le dijo: usted no sabe lo que pide. Porque aquellos que de verdad van a ser mis testigos, aquellos van a beber de la copa que yo voy a beber. Vamos a padecer a causa del nombre de Cristo. Pero hay un gran galardón. Por eso el Señor te dice, te ha dicho y te recuerda esta noche, a ti y a mí, a los que reciben el mensaje. Antes de iniciar esta carrera hay que sentarse y calcular el precio. No vaya a ser que empieces y quedes en la mitad del camino y se burlen de nosotros. Porque hay un precio que pagar, iglesia. Nuestra vida. Nuestra vieja manera pasada de vivir. Nuestra voluntad. Amén. Y no todos están dispuestos a perder su vida para poder ganar vida eterna. Cristo vino y dio su vida para ganar la de nosotros. Si queremos vida eterna, hay que dar esta vieja naturaleza y llevarla a la cruz, ahí donde fue crucificado Cristo por esa naturaleza. Hoy el Señor nos quiere hablar verdad, la que liberta, la que salva, la que nos lleva a vida eterna. Amén. Gloria a Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios? Un aplauso. En muchos lugares dice. No, iglesia. El tiempo se acorta. Y el anhelo de mi Señor, que pone Él en mí, es que sea salvo. No que salgas de aquí contento, sino convencido para que haya una verdadera conversión. ¿Qué es conversión? Transformación, cambio, una mutación, una metamorfosis. La oruga empieza siendo oruga. Y la oruga tiene que morir a ser oruga para ser mariposa. Y esto no pasa con una oración de fe. Esto pasa cuando se cree. Recordemos que los demonios creen y tiemblan y obedecen. Y esto pasa, esta metamorfosis, este cambio, esta transformación por la obra del Espíritu Santo mediante la fe del Hijo de Dios. Si hemos creído y hemos creído con el corazón y hemos confesado con la boca, no es para que lo oigan o lo vean los demás. Es ahí donde entregamos el corazón al Señor. ¿Qué has creído? Que el Señor Jesucristo vino al mundo porque el Padre lo envió para salvarnos, para perdón de nuestros pecados, para reconciliarnos. Lo primero que hace es reconciliarte. Amén. Arrepentidos para que vengan tiempos de refrigerio. Arrepentidos, el Señor sabe que hubo un tiempo de ignorancia, pero hoy demanda que todos los hombres en todo el mundo se arrepientan. Y esto es lo que predicaban los apóstoles, pero no quedarnos como el pueblo de Israel presentando siempre el mismo pecado sin un cambio. Él nos está demandando nacer de nuevo, Nicodemo, porque es necesario nacer de nuevo. Amén. Esto tiene que ser explicado a la iglesia, porque le decimos a la iglesia que tiene que haber un cambio y muchos lo han intentado en sus fuerzas. No es posible, iglesia. Nos pasará lo de Romanos 7. A Pablo le pasó. Por
Por eso él termina diciendo en Romanos 7, doy gracias a mi Señor, a Dios, por su Hijo Jesucristo. Porque ahora entiendo que no es por mi fuerza ni por mi capacidad. Entiendo que esta carne me lleva al pecado, que queriendo hacer lo bueno no puedo. Pero doy gracias al Señor por su gracia derramada en mí. Porque es por el Espíritu Santo, mediante la fe en Cristo, que esto puede pasar. Que caminemos y andemos en una nueva vida en el Espíritu. Nuevas criaturas. Por eso la mayoría de la frustración. Porque hemos querido hacerlo por nuestras obras y no por la obra de Dios en nosotros. La obra de Dios empieza en el momento en que crees. Amén. El Espíritu de gracia es derramado, Zacarías capítulo 10. Y me verán a mí a quien traspasaron. ¿Quiénes? ¿Los judíos? No, tú y yo, nuestro pecado también lo traspasó. Y llorarán como quien llora por el unigénito. Habrá llanto, dice el Señor. Habrá compungimiento como cuando Pedro les predicó a los 3,000. Habrá esa tristeza que es según la palabra de Dios, como le dice Pablo a los Corintios. Esa tristeza que ustedes tienen es la tristeza según Dios para arrepentimiento y salvación. Amén. Amén. Pero lo precioso es que el Señor a través de su palabra expone el pecado en una vida. Pero también revela a Cristo Jesús y que era necesario que Cristo viniese y padeciese para resucitar de entre los muertos y darnos esa nueva vida. Porque Él viene y resucita dentro de nosotros. Tiene que morir el viejo hombre y la nueva vida que es en Cristo. Porque dice, resucita de entre los muertos. Ya no vivo yo, sino Cristo vive. Una verdadera conversión. Porque tal vez en este tiempo podemos engañar a través de la religión. El Señor me decía, ustedes no representan casa de oración, ustedes el alfarero, ustedes representan a mí. Son embajadores del reino de Dios. Porque la mayor contienda que hay en el mundo es creer que representamos una denominación, que representamos una religión. Los verdaderos representantes y testigos de Cristo lo representan es a Él, al reino de Dios y su justicia. Y el Señor me decía, no solamente está ese Juan y ese Santiago en una denominación, están diferentes religiones, peleando quién es mayor o quién es la verdadera. Cristo es el verdadero, Él es la verdad y Él es la verdad. Amén. ¿Quién tiene la razón? Nosotros no, dice, no contiendan en palabrerías. Hay gente que nos insulta por las redes sociales. El Señor dijo, no contiendan. El mensaje no es para los que no lo quieren oír, el mensaje es para los que van a oír. Amén. Sea uno, sea dos, sean 5, sean miles. Pero el mensaje es para ellos, porque lo primero que verás es que no te van a querer oír. Porque inmediatamente Pablo relata su conversión. Le dice el Señor, vete de Jerusalén, no te van a creer. Porque uno esperaría de recibir el mensaje del Señor. Porque ese evangelio no es según los hombres, sino que es recibido del Señor. El mensaje es recibido de Él. Uno esperaría que creyeran, que dieran gloria, que aplaudieran al Rey de Reyes que nos está hablando. Pero lo primero que tú ves es que hay resistencia. Y esto le pasó al mismo verbo, a mi Señor. Se resistieron a la verdad. Y fue la religión. Le pasó a Pablo, le pasó a todos los apóstoles. Te pasará a ti y a mí si lo vamos a llevar. Porque el evangelio es para predicarlo a toda lengua, raza y nación. Para justicia. Y para juicio. ¿Para qué? Escrito quede que recibieron la verdad. Porque no todos los que la oyeron creyeron. Y no les aprovechó el oír la palabra, porque dice la palabra de Dios. No les aprovechó porque no la oyeron con fe. Porque es creer en lo que el Señor habla esta noche. Lo que te estoy hablando escrito está, iglesia. Durante mucho tiempo se dijo que éramos salvos, siempre salvos. No, iglesia, hay salvación, pero en Cristo Jesús. Hay salvación en los que creen en el Hijo de Dios.
nos demanda como testigos y embajadores. Obviamente, iglesia, la gente quiere recibir un mensaje donde le dé aliento de que así estés mal, todo está bien. No, iglesia, no está bien. Pero hay una buena noticia, que si has pecado, ve al Señor. Todavía es abogado, todavía intercede por nosotros. Todavía, mientras que haya vida y oportunidad. Él no te está condenando, la condenación no es ir a Él. Y no venían a la luz, dice la palabra de Dios, para que sus obras malas no fueran expuestas. Esta es la condenación, dice en Juan capítulo 3. Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y no iban al Señor para que no fueran expuestas esas obras de maldad. La palabra de Dios expone el pecado. La palabra de Dios es luz y va a exponer la maldad. La palabra de Dios es lumbrera al camino y va a mostrar en qué camino estamos. Tiene que exponer. Pero la palabra de Dios, iglesia, es la esperanza que nos da esta noche. Ven a mí, arrepiéntete. Hay gracia, hay perdón y hay amor, misericordia para ti. Amén. Esto es lo que hace la bendita palabra de Dios. Porque hay que permanecer en este camino hasta el fin. Todo aquel que anda en su propio camino no vendrá a la luz porque sabrá que las obras de maldad serán reprendidas. La palabra de Dios, iglesia, es la que nos hace permanecer en fe. Es la que nos muestra el camino por donde andamos. La palabra de Dios, iglesia, es el refrigerio donde el Señor te dice en esta noche a aquellos que sienten que le han fallado. No es por ejército ni por fuerza, sino por el poder de mi bendito Espíritu Santo. Y esta es la esperanza que tenemos, iglesia, que recordamos nuevamente que es por gracia, que Él no nos llamó por ser buenos, pero que Él sí nos está demandando entregar esas debilidades, todas esas obras de la carne en la cruz, para que el enemigo ya no se enseñoree más, porque el que practique pecado, esclavo es el pecado. Amén. Y todo el que está en Cristo Jesús es libre. ¿Por qué? Porque permanecer en esta palabra es caminar en el Espíritu, en obediencia, porque somos santificados mediante la obediencia a esta verdad. Para eso nos trae, iglesia, no porque ya tengamos el cielo ganado. Tú y yo no nos hemos ganado nada. Cristo ganó la salvación de nuestras almas. Pero Él habla de permanecer hasta el fin para recibir la corona. La palabra de Dios dice que es mejor no haberlo conocido nunca que haberlo conocido y apartarse. La palabra de Dios habla de unos malos administradores de la gracia. La palabra de Dios habla de unos que salieron de nosotros pero que no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Amén. La palabra de Dios habla de algunos hermanos que nos entregarán cuando venga la persecución. La palabra de Dios habla que el amor de muchos se enfriará. ¿Y por qué se enfriará? Cuando el amor en nosotros se enfría, es porque la relación con el Señor está mal. El primer amor es el Espíritu Santo en nosotros, ardiendo de amor por Dios, porque es el amor de Él que nos sostiene, no nuestro amor en Él. La palabra de Dios habla de todo esto, iglesia. Y el mayor anhelo de nuestro Señor en esta noche es que no hagamos parte de estas personas que decían que eran de nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. ¿Aquí con la pastora? No. Aquí, en la bendita palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios habla de aquellos que vuelven al mundo. Dice, el perro vuelve al vómito y el cerdo vuelve ¿a dónde? Al mundo. El Señor habla en su palabra de los tibios, de los fríos y de los calientes. Y el Señor hoy nos demanda tener una verdadera conversión. Hermana, yo tengo una verdadera conversión. Como preguntaba el niño en estos días, ¿y cómo hago para saber? El Espíritu Santo testificará de ellos. Serán testigos. De labios, no. Como dice aquí la bendita palabra. Pablo habla de su conversión. ¿Qué hablas en este tiempo? ¿Hablas de lo que has oído? Porque un testigo, me decía el Señor. ¿Qué es un testigo? Esto sí lo busqué. Esto es una persona que declara ante un tribunal, ante un grupo de personas, sobre
Y es lo que estamos viendo en este lugar. Él nos da la palabra y nos está llevando a los hechos. Ya no es letra, ya es espíritu. Y el espíritu nos muestra si estamos o no caminando en la verdad con hechos. Un testigo es testigo de hechos, no de letra. El Señor Jesucristo le dijo a los fariseos: ustedes hablan de lo que han oído, yo hablo de lo que he visto y oído. Y los testigos hablan de lo que han visto y oído. Y les tengo una noticia: hay testigos de lo que Él ha hecho en nosotros. Y como hay testigos y pueden ver con veracidad como pasó con Saulo, siendo luego Pablo. ¿Por qué creen que se llamaba Saulo y luego Pablo? Porque tenía un viejo hombre, en el nuevo hombre se llamó Pablo. Hermana, si me cambio el nombre, soy nueva criatura, no iglesia. Es una representación de que tiene que haber algo nuevo. Saulo era un perseguidor. Pablo fue un testigo de Cristo. ¿Y quiénes testificaban que sí era testigo? Los mismos, porque Pablo empezó a ser el apóstol de los gentiles. Él no caminó los 3 años que caminaron los apóstoles, pero él se presentó ante los apóstoles que sí caminaron. Y al ver a Pablo, vieron a Cristo en él. Y por eso lo aprobaron. Le dieron la diestra a la mano en compañerismo. Tú eres testigo de él también. Así que aquellos que hay gente que nos rechaza, que nos apedrea, hay gente con palabras, no importa, pero hay muchos en el mundo que testifican que este mensaje es el de Cristo Jesús y que ellos están llevando el mismo mensaje. Porque dice, es el mismo mensaje, porque el mensaje lo entrega el Señor. Hay mucha gente hablando de lo que ha oído, pero los hechos de los apóstoles y los hechos en nosotros como discípulos, porque para llevarnos a los hechos empezamos a ser discípulos de Él. Dejamos de seguir a hombres y empezamos a seguir a Cristo. Entonces ya hay hechos, hay transformación, hay cambio, hay proceso, iglesia. Hay muerte para vida, morir al viejo hombre para nacer de nuevo. Es precioso lo que el Señor está haciendo, porque antes conocíamos la palabra como letra. ¿Qué es lo primero que el Señor nos demanda cuando empezamos a ser testigos? Quietud. ¿Cuántos años estuvieron los discípulos? Ahora, ¿cuántos años tuvo Pablo para ser transformado, para tener esta metamorfosis? Y ciertamente uno empieza, iglesia, uno no empieza con el amor que debería empezar. Pero en estos hechos y en este proceso uno entiende que todo, iglesia, el fundamento es el amor. Porque todavía nos falta, porque no hemos llegado a la estatura del varón perfecto, pero estamos en este proceso, estamos en esta metamorfosis, iglesia, y es precioso, porque lo que antes éramos ya no somos, pero sabemos que nos falta mucho para parecernos a Él, pero aquí estamos permaneciendo como Él dijo, permanezcan ahí en el camino, porque este camino es de santificación, este camino de transformación, en este camino hay una metamorfosis, donde ya no vivirán ustedes, sino Cristo en ustedes. Esto es lo que el Señor quiere en su iglesia. Esto no pasa simplemente con la oración de fe y permanecer años en una silla. Esto pasa, iglesia, mediante la rendición de nuestro viejo hombre, de nuestra naturaleza, de esta simiente corruptible, para que la simiente incorruptible empiece a hacer la obra en nosotros. Para que estas vanas secas que son injertadas en la vid verdadera sean podadas. Porque tienen que ser podadas para que el renuevo brote en ellas. Para que Cristo Jesús resucite en nosotros y para dar abundantemente fruto, que es la vid que se puede dar mucho fruto, y es por el Espíritu, no por nuestras obras. Esto es lo que el Señor quiere en este tiempo en su iglesia, y Él lo está haciendo. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales, pero en Cristo. Amén. Bendito sea nuestro Señor. Esta es la transformación que tiene que tener su iglesia. Tú y yo no somos transformados porque empezamos a venir a una congregación. El Señor dijo, no es la puerta de la congregación por la que tiene que cruzar, es por la puerta que es Cristo Jesús. Esta puerta, iglesia, no se entra altivo y orgulloso. Hay que pasar ese Jordán, iglesia, de humillación, como le pasó a Naamán, porque el Señor sabe a qué tenemos que morir. El Señor sabe que lepra hay en nuestro corazón. Y esta humillación, como lo decía ayer el Señor, no es para humillarnos como la humillación según el mundo. Es para guardarnos, protegernos, para Él tomar el control, iglesia, para Él la voluntad de Él en nosotros. Porque es el corazón del hombre el que se resiste.
pecado está ahí, iglesia. Cristo Jesús, su sangre no nos lava, iglesia. Así nos vistamos de ropa espléndida, nos usemos el mejor perfume, nos hagamos el mejor corte de cabello, iglesia. El Señor sigue viendo la inmundicia. Él vino a lavar toda inmundicia. Él vino a borrar nuestra rebelión, nuestra iniquidad, a través del verdadero arrepentimiento. El pecado hay que remitirlo a la cruz. Uno no puede venir a una denominación o congregación. Yo no tengo nada en contra de ninguna denominación, porque sé que mi Señor levantará hijos en todo lugar. Aquellos que crean la verdad, aquellos que les sea revelado Cristo, porque Cristo se revela por fe y para fe. Él mismo. Yo no te lo puedo revelar. A mí fue revelado. Yo te doy el mensaje. Y este mensaje es espíritu. Y si llega a tu corazón, Él mismo se te revelará. Él es el que tiene el poder de hacerlo. Porque esta palabra es espíritu y es vida. Esta es mi tarea, predicar. Y la tarea de mi Señor, del Espíritu Santo, es convencerte a ti, no yo. Es Él el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y ahí es cuando hallamos los que predicamos descanso en el Señor. Porque uno quisiera convencer, pero yo no puedo convencer a nadie. Félix le dice a Pablo, por poquito me convences. Pablo dice que eso es lo que más quisiera yo. El que te va a convencer es el Espíritu Santo. Como me convenció a mí. Yo no fui convencida por hombres, fui convencida por esta palabra y por la obra del Espíritu. No nos llama por nuestras obras, no alcanza, ni por capacidad, ni por inteligencia, ni por sabiduría. Pecador de pecadores, dice Pablo, me presento en igual, para que Él haga la obra, que Él vino pueda derramar gracia, amor y perdón, y donde abundó el pecado, abunda la gracia. Un testigo es una persona que presencia o adquiere directa y verdad, es una persona que presencia los hechos, amén, y adquiere directo y verdadero conocimiento de algo, o de un acontecimiento, o de algo que le es revelado. Directamente, no hay intermediarios. Cristo tiene que ser revelado a tu vida y a mi vida. No es lo mismo que tú le cuentes a alguien. Por eso el Señor, cuando los discípulos empezaron a seguirlo, ellos lo encontraban y le iban a decir al otro discípulo, he hallado al Mesías. Y ellos lo llevaban al Mesías. Y el otro iba y decía, he hallado al Mesías. ¿Qué pasó con la samaritana? El Señor se encontró con ella y ella fue y llevó el mensaje. Y ellos la oyeron, pero fueron a Cristo. Y ya no creemos por lo que tú nos dijiste, sino que nosotros lo hemos encontrado también. Esto es lo que tiene que pasar con la iglesia. El Señor no quiere que llevemos un mensaje. Él quiere que llevemos el mensaje a Cristo para que se encuentren con Él. Porque han sido seguidores de hombres. Tú y yo durante mucho tiempo lo fuimos. Porque llevábamos a los hombres y nos llevaban a los hombres. Hay que llevar a la gente a Cristo, al Salvador. Ningún hombre te puede perdonar los pecados, solamente hay perdón de pecados por medio de Cristo Jesús. Ningún hombre te puede salvar, solamente nosotros hablamos del Salvador, que es el que nos salvó, iglesia, el que nos lleva a salvación es Cristo. Entendamos esto, un testigo jamás testificará de algo o de alguien que no sea Cristo. Y lo hará con hechos. Yo era, pero ya no soy. Y algo nos preguntaba el Señor ayer, ¿qué testifica la gente de mí? Si eras murmurador o chismoso cuando estabas allá y llegaste a la iglesia, ¿lo sigues siendo? Si eras mentiroso en el mundo, como lo era yo, y cuando ya llegas a Cristo, no a la denominación, sino a Cristo, ¿lo sigues siendo? Si eras vulgar antes, y eres partícipe de aquellos chistes con palabras desagradables y todavía eres partícipe, ¿sigues siendo todavía? Iglesia, estar en Cristo es tener una nueva vida. Él es la vida. Y el Espíritu testificará.
no solamente en la iglesia, sino fuera de aquí, que Cristo ya vive en nosotros y no nosotros. Porque ya no vivo yo, sino Cristo. ¿Qué testifican los de Jerusalén? ¿Qué testifican los de Judea? ¿Qué testifican los de Samaria? Ahora, muchos no tienen buen testimonio ni en Jerusalén, ni en Judea, ni en Samaria, pero quieren ir a los confines de la tierra. ¿Por qué? Porque allá no los conocen. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8. ¿Quién vive, iglesia? Cristo. Él es la vida. Amén. La vida verdadera de Cristo, mi Señor. Esta verdadera conversión solo es posible mediante la fe en Cristo y por la obra de Dios a través del Espíritu Santo en nosotros. No es en nuestras fuerzas, no es en nuestras fuerzas, es por el poder del Espíritu Santo este cambio, esta metamorfosis. ¿Cómo pasa? Como con la rendición del corazón, creyendo a que Cristo vino a darnos vida nueva, iglesia, y que es necesario morir, porque si no se nace de nuevo, como le dijo a Nicodemo, no vas a ficar del agua y del Espíritu. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8, dice lo siguiente: pero recibiréis poder. ¿Qué recibiremos? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué recibimos este poder? Para ser testigos. Y él dice que seguido a recibir el poder, y me seréis testigos en Jerusalén. Nosotros somos esta Jerusalén espiritual, aquellos que están llamados a salvación. O sea que el testimonio empieza aquí. Queremos ir a contarle al compañero de trabajo, queremos ir a contarle a los vecinos, pero ¿qué está pasando en Jerusalén? ¿Quiénes son partícipes de Jerusalén? Tu esposo, tu esposa, tus hijos. Los de casa, los que conocen nuestra verdadera identidad. Por eso el Señor dice que tiene que ser primero Jerusalén. Es fácil tomar una hora de evangelismo, ir y predicar y llevar la Biblia, un tratado. Ir a mar con un mercado, ir a mar. Pero en casa, iglesia, ahí es donde somos primeros testigos. Y en casa empiezan a ver la metamorfosis que hay aquí, el cambio, de que sí has recibido el poder de Dios, y este poder se recibe para un cambio. Porque el mismo Pedro que lo negó 3 veces es el Pedro lleno del Espíritu Santo que vino sobre él predicándole a 3,000, a los mismos que a los que él negó al Señor. ¿Estamos entendiendo? Para que me sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Iglesia, escucha. Acá hay un orden. Sé que el Señor quiere promesas. Ya mucho nos ha dicho que vamos a ir a la nación. Pero el Señor dice en su palabra que primero es el Jerusalén. Esta metamorfosis empieza, iglesia, ahí en casa. Pero la palabra de Dios dice que se van a levantar los de tu propia casa. Por eso Dios tiene que ver un cambio. Se levantará el padre contra el hijo, ¿cierto? La nuera contra la suegra. Amén. Porque hay un cambio, porque ya no somos iguales, porque ya no agradamos al mundo. Y tal vez al principio, como le pasó a mi Señor Jesús, sus hermanos se burlaban y decían: ¿por qué no te das a conocer? Sal allá. Ellos también lo provocaban a él. Luego aparece que fueron a buscarlo con la madre. Y él dijo, les dijeron: Señor, maestro, allá afuera está tu madre y tus hermanos. Y él dijo: mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Y eso no quiere decir que nuestra familia sea menos importante.
Esto quiere decir, iglesia, que cuánto anhelamos que nuestras familias sean parte de la familia de la fe. Amén. Hay personas que le han dicho, o la iglesia, o su mamá, o su familia. ¿Por qué? Porque contienen con una tradición, con una religión. Por eso el Señor dice que nos van a aborrecer a causa del nombre de Jesús. Te dirán aburridor, pesado, te dirán que se burlarán de ti, pero lo vale la pena. Amén. Para mí lo ha valido. Para mí lo ha valido. Cuando quise agradar a todo el mundo, yo no tenía paz. Nadie me podía dar esa paz. Yo la llené. Y sé que sin Él alejado de Él yo no voy a poder hacer nada. Primero es en Jerusalén. Ahí es donde hay que trabajar. Porque es fácil ocultarle al mundo que acabas de insultar a tu esposo o a tu esposa y llevarle el evangelio. Que acabas de insultar a tus hijos, pero vas a hablar en lenguas. Que acabas de insultar a tu suegro, a tu suegra, a tu cuñado, llámelo como sea en Jerusalén. Pero es fácil ir a decirle la palabra de Dios, dice así. El Señor dice que el poder que recibimos es para ser testigos y es primero que nosotros. Es fácil llevar esta hipocresía. Es fácil, iglesia. Es fácil ir y decir, es que me duele esta alma y tengo que ir a orar por ella. ¿Cuándo somos piedra de tropiezo para las almas de nuestra casa? Es fácil. Es fácil, iglesia, ser testigo así. Pero la palabra de Dios dice que somos los testigos de Cristo. Eso, hay mucha gente llena de emociones donde les han profetizado lo que se ha salido de la boca del Señor, pero no les dice que hay un proceso que empieza en Jerusalén. Y por eso se le hace daño al evangelio. Por eso, iglesia, porque queremos colocarnos y saltarnos el proceso que tuvieron los apóstoles y que tiene que tener todo discípulo para poder ser testigo. Antes de ser testigo, enviado del Señor, hay que ser discípulo, conocer al que nos envió, y conocerlo a Él es tener la vida eterna. Amén. Y saber que nosotros no estamos perdiendo nuestra familia, no la estamos ganando. Amén. Y tener esa convicción. ¿Para qué recibimos el Espíritu Santo sobre nosotros? Para ser testigos. Escucha, llévate esto, primero Jerusalén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. ¿Quién vive? Cristo. Él vive y reina. Él es el Rey de Reyes y el Señor del Señor. Hechos de los Apóstoles. Hermana, pero este evangelio trae carga, trae peso, no, iglesia. Este evangelio nos libera de toda carga. Amén. Tú y yo no nos vamos a salvar por nuestras obras, sino por gracia. Amén. Y ese es el poder que tiene la gracia del Señor. Transformar. La gracia del Señor no es al que quiero, no es al que quiera ni al que corra, sino el que el Señor haya tenido misericordia. Amén. Dice la palabra de Dios. Pablo relata su conversión. ¿Y a qué yo voy a ir a Jerusalén, hermana? ¿Y a qué yo voy a ir a Judea? Hermana, ¿a qué voy a ir a Samaria? ¿Y a qué voy a los confines de la tierra? ¿A decir que Cristo es el Señor? ¿O es mejor decir, Él es mi Señor? A relatar la conversión que hubo en mí, a llevar los hechos de Cristo en mí. Las obras de Dios en nosotros por la fe en Cristo. Esto es lo que hace un testigo. Mostrar lo que antes era sin vergüenza. A mí no me da vergüenza decir quién soy. Yo sé que hay gente que ha dicho, esa es la mujer, yo conozco su pasado, gloria al Señor. Te falta conocer mi presente, que es el Cristo Jesús. Amén. Nueva criatura en Él, donde no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder que Dios usó para rescatarme de tinieblas a luz. Amén. Del lodo cenagoso, del fango, de la cantera de sacó Él. Amén. Esa hermana era una mentirosa, sí, amén, gloria a Dios. Pero ahora el Señor le plació que yo cortara su verdad y caminar en verdad. Amén. Esa hermana era esto, gloria al Señor.
Señor, porque aquellos que son testigos no quieren ocultar lo que Él ha hecho. Al contrario, quieren decirle a los mentirosos que hay poder de Dios para dejar de mentir. Que el padre de mentiras es Satanás. Uno no va a ocultar lo que era, fornicaria, adúltera. A mí no me da vergüenza, porque el Señor me ha dado una nueva vida en Él, donde tengo una familia preciosa que amo y le doy gracias al Señor. Las obras de Dios, no mis obras. Y Él lo hace con pecadores para que vean que es por gracia y no por méritos de nosotros, sino por los méritos de Cristo. Todo aquel, iglesia, que es testigo no se avergüenza, va a dar a conocer, porque es esperanza para aquellos que están ahí y decir: el Señor te puede sacar de donde estás, de la ruina, de la escasez, de la aflicción, de la depresión, de quererte morir, de no querer vivir más. Ya me sacó el Señor a mí. De la apariencia, de la vanagloria, de la vida, de la vanidad. De todo eso me rescató mi Señor. A mí no me da vergüenza. Al contrario, es lo que yo no quiero, como dice Ezequiel 36, olvidar, porque yo allá no quiero volver. Yo quiero seguir en esa nueva vida que Él me está dando. Amén. Yo no me avergüenzo, iglesia, yo me gozo. Los que me conocen lo saben. Yo me gozo de lo que Él hace. No me da vergüenza cuando Él me exhorta con algo. No me da vergüenza, les cuento, porque esto les va a servir de edificación. El Señor dice: anden con sinceridad, ustedes entre hermanos con verdad, porque ahí es donde está el poder. Yo me glorío porque el mismo Señor me lo enseñó a través de su palabra y con hechos, que es en nuestras debilidades que nos tenemos que gloriar, no en nuestras fortalezas, porque es en nuestra debilidad donde el Señor muestra su gloria. Es ahí, iglesia. Yo entendí que esa es mi debilidad, que Él me llamó no porque era fuerte, sino porque era débil, y dice: diga débil porque soy Él, Cristo Jesús. Es ahí donde está el secreto de todo, iglesia. No en querer aparentar que soy más religiosa que los demás, no, iglesia. Soy una mujer dependiente de Él. Sin Él me muero, me seco, me apago. Es ahí donde está el poder. Yo no me avergüenzo del Evangelio. Avergonzarme de dónde me sacó Él, iglesia, es avergonzarme del Evangelio. Yo tengo que reconocer que Él vino por mí, por la adúltera, por la que muchos le tiraban piedras. Y Él dice: que esté libre de pecado, lance la primera. Y saben que hay otra noticia. Cuando llegué a la religión me convertí en los fariseos que querían tirar piedra también. Pero ahora me doy cuenta, iglesia, que el pecador lo ama y que lo está llamando a salvación. Amén. Pablo dice, pero Pablo relata su conversión. ¿Es necesario, iglesia, nuestro testimonio? Claro que sí, como seremos testigos. Pero aconteció que yendo yo a llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. ¿Quién era la luz? Cristo. ¿Quién lo rodeó? Cristo. Iglesia, ¿cuánto nos está rodeando el Señor? Amén. Cuando estábamos en tinieblas vino la luz que resplandeció, iglesia. Vino la luz de los hombres, Cristo Jesús. La luz llegó a mi vida porque mi vida estaba llena de tinieblas. Esa luz resplandece. Esa luz viene a alumbrar nuestro entendimiento, iglesia, a darnos vida, a quitarnos la ceguera. Porque la palabra de Dios dice en San Juan que Él a juicio ha venido para que los que no ven, vean. Los pecadores no ven y reconocen que no lo conocían. Pero a los religiosos que dicen ver nos cegarán. Y ciertamente Pablo era religioso, pero convertido, con una verdadera conversión. Como le dijo él a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Ese es el nuevo nacimiento del Pablo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo. ¿Le decía Pablo? No, al viejo hombre. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? ¿Lo conocía? No. ¿Quién eres? Yo no lo conocía, iglesia. Yo tampoco le conocía. Esa luz sí llega, porque Él dice en su palabra: en el principio, no vayan allá, pero se los voy a leer por el tiempo. San Juan 1, verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz. ¿Qué llegó a Pablo? La vida, iglesia. Amén. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Quién eres, Señor? Llegó la luz, llegó la vida a Pablo. Él es la vida de los hombres. Él es la luz de los hombres. Qué precioso cuando Cristo llega a una vida, iglesia. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Sabemos que a los que persiguen el mensaje lo persiguen a Él. Pero el Señor dijo, y nosotros también tenemos que decir, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Oramos para que la luz llegue, para que la vida llegue. Amén. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. ¿Estaba hablando con nosotros? No, estaba hablando con Saulo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate. ¿Qué le dijo? Levántate. Levántate. Y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Una espera. Una espera, iglesia. Cuando llega la luz, se nos pone en una espera, en un proceso, iglesia. Él le hubiera dicho, no, yo te llamé para esto y para lo otro. Él lo puso en espera. Muchos están en esa espera. Levántate. ¿A cuánto les ha dicho? Levántate. Levántate donde estás, porque el pecado tiene caído al hombre, pero el Señor nos vino a levantar. Levántate y ve a Damasco, obedece. Yo te diré, allí se te dirá qué hacer. Y es el Espíritu Santo, iglesia, cuando Cristo llega a nuestras vidas, que Él empieza a darnos la dirección a través de la palabra. Para decir qué es lo que tenemos que hacer. Pero el peor error es creer que al Señor se le dice qué tiene que hacer Él. Se parece a lo de Naamán. Naamán esperaba algo. Primero golpeó a Naamán y pensó que iba a llegar a la casa de Eliseo y que Eliseo iba a orar por él y iba a sanar. Mira lo que pasó. Allí se te dirá todo lo que es ordenado que hagas. Y como yo no venía a causa de la gloria de la luz, esta luz enceguece todo conocimiento y toda sabiduría humana, iglesia. Es incomprensible. Él dice la palabra de Dios. Dice en 1 Corintios capítulo 1, Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Amén. La palabra de Dios dice que Él entorpece la sabiduría de los sabios y de los entendidos, según la naturaleza humana. Pero que Él viene y habla de entendimiento, ¿para qué? Para enloquecer la sabiduría de los sabios. Porque Él es la sabiduría. Esto no se trata de sabiduría humana, se trata de la revelación de Cristo en una vida con hechos. No con letra. La letra mata, el Espíritu nos vivifica, iglesia. Es por el Espíritu que somos vivificados. Hay muchos llenos de letra, pero cuando esta palabra, que ese Espíritu entra, empieza la metamorfosis que tiene que haber en una vida. El Espíritu es el que nos vivifica. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Gloria al Señor. Una nueva vida que por esta palabra que es Espíritu. Yo no veía a causa de la gloria de la luz. Llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio. ¿Qué tenía? Buen testimonio. ¿Qué tenía? Buen testimonio. Buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. O sea, Jerusalén tenía buen testimonio, ¿no? Vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo. ¿Cómo le dijo? Recibe la vista. Hay una parte, ya les digo aquí, donde dice que Ananías era discípulo. Ya les digo. Sí, lo encuentro.
dice, lo voy a leer, eso está en Hechos 9:13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos de Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocaron tu nombre. Entonces el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Nosotros llevamos el nombre de Jesucristo, iglesia. Y la palabra de Dios dice que a causa de su nombre vamos a tener que padecer persecución. A eso somos llamados, a llevar el nombre de Cristo. El Señor nos ha llamado como discípulos para ser testigos. ¿Para qué? Para llevar el nombre de Cristo. Amén. Entonces dice: porque yo les mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. No solamente Pablo, sino todos aquellos que llevan el nombre de Cristo. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Amén. ¿Cuán necesario es padecer por mi nombre? Entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. O sea que para ir a hacer la tarea que el Señor Jesús dijo, tenía que ser lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose, se levantó, ¿cierto? Fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró las fuerzas. Estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Con quién estuvo él? Con los discípulos. ¿Y él llegó siendo para ser qué? Discípulos. Saulo no se encontró con el Señor e inmediatamente fue a los confines de la tierra. Él tuvo que ser discípulo. Y hay muchos que quieren ser testigos sin ser seguidores de Cristo primero. ¿De quién están testificando? ¿De los hombres o de Cristo? Él estuvo por unos días y no solamente quedó allí. Mira lo que seguimos en Hechos 22. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. ¿Para qué? Escucha, iglesia. Los discípulos, permaneciendo como el Señor dice en Juan 8, quieren ser verdaderamente mis discípulos, tienen que permanecer en mi palabra. Conocerán la verdad y serán verdaderamente libres. ¿Cuándo estamos conociendo la voluntad del Señor? ¿Cómo conocemos la voluntad del Señor? Es a través de la bendita palabra. Amén. Y Él dice que te ha escogido para conocer la voluntad de Dios. Amén. ¿Para qué nos llamó? Y la palabra de Dios dice: ¿cuál es la voluntad de Dios? Es darnos salvación. Amén. Entonces el Señor no nos llama para ser mayores que el otro. El Señor no nos llama para que tengamos miles de seguidores. El Señor nos llama a seguirlo primero para llevar a los otros a seguirlo a Él. A ser testigos para luego ser discípulos. Perdón, a ser discípulos para luego ser testigos de Cristo. A eso nos llama Iglesia. Pablo es el apóstol de los gentiles, el apóstol del Espíritu. Pues tú y yo somos creyentes por el Espíritu. Los otros creyeron porque vieron a Jesucristo que vino en carne. Nosotros creemos que Él vino en carne. Ellos vieron que vino en carne. Los 11 apóstoles que quedaron, ellos fueron testigos porque caminaron con Él estando en carne. Pablo no caminó con Él. A Pablo se le fue revelado como a ti y a mí se nos tiene que ser revelado Cristo. Es por la fe en que Él vino en carne, que Él fue a la cruz por nuestro pecado, que padeció a causa de nuestro pecado, que fue crucificado, muerto, sepultado y resucitó de entre los muertos. Es esa la fe que tenemos que tener, que Él fue levantado de entre los muertos para darnos vida y que Él ascendió a los cielos, que está sentado a la diestra de Dios Padre y que volverá por su iglesia. Amén.
Esto el Señor Jesucristo se lo dijo a Herodes. Y esto es lo que nos gusta. Porque decir que Cristo volverá es que Él vuelve por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Pero venimos seguir engañados, iglesia, creyendo que Él va a venir por una iglesia dormida y tibia. No, iglesia, viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Amén. Fuiste escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo, que lo que veas. Y ya no había resucitado, ya no había ascendido. ¿Cuánto lo estamos viendo? Amén. Yo te doy gloria, Señor. Y no solamente que veas al justo, sino que oigas la voz de su boca, porque uno ya sabe cuando Él habla y a través de quién habla. Porque el idioma es el mismo. Porque la palabra de Dios dice también en Juan capítulo 8. Que el Señor le dijo a los fariseos: ustedes no entienden mi idioma, ustedes no entienden lo que hablo. El verbo, el que ustedes predican en la sinagoga, vive en carne y no lo reconocen, ustedes no entienden lo que yo hablo. Pero aquellos que son del Espíritu sabrán quién habla del Espíritu, que viene del Espíritu y que no viene del Espíritu. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. No es un testigo. Escucha, hay muchos hablando de lo que otro le ha contado. Cristo tiene que ser revelado a cada iglesia. Hay que tener ese encuentro con Él. Porque serás testigo. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y ve y lava tus pecados invocando su nombre. Pablo también tuvo que ser lavado, porque la gente dice es que la gracia que cayó sobre Pablo, pero dice que Pablo tuvo que ser lavado de sus pecados. Y la única manera de ser limpios y lavados es por la bendita palabra, como el Señor lo dice en San Juan. Ustedes ya están limpios por la palabra, no por una palabra que vienen a oír, porque la palabra de Dios dice que somos santificados mediante la obediencia a la palabra. Por eso tenemos que ser discípulos. Para ser verdaderamente discípulos hay que permanecer en la palabra. Y Él le dijo a sus apóstoles en la Santa Cena: ustedes ya están limpios por la palabra, porque tenemos que ser lavados del pecado, y eso no pasa simplemente con la oración. Esto pasa mediante la permanencia aquí en esta bendita palabra, que sí santifica si la obedecemos. Por eso se llama camino de santificación. Y que somos santificados de palabra, no iglesia. Eso se nota con una nueva vida. Con lo que antes hacíamos y decimos que fuimos lavados, ¿cómo lo volvemos a practicar? Evidencia. Mira lo que dice en Gálatas capítulo 2. Después de que Pablo es discípulo, él estuvo mucho tiempo. ¿Y quién le enseñó otra vez? Gamaliel. No. Cuando tú te encuentras con Cristo, se cumple lo que dice Isaías en San Juan capítulo 6. Amén. Serán enseñados por el mismo Dios. Amén. Amén. ¿Por qué el mismo Dios? Porque la enseñanza que el Espíritu de Dios, el Maestro, hace a nuestras vidas, iglesias, con hechos, ya no en letras, espíritu. Porque Él empieza, esta palabra no solamente la oye, sino que empieza a hacer vida. Esta palabra empieza a entrar a esta carne. Amén. Y vamos a caer y nos levanta, nos vamos a hundir, y Él estirará la mano, Él tenderá la mano, y vamos a ser incrédulos, y Él dirá: hombres de poca fe. Pero ahí está enseñándonos que no es por nuestras obras, no es por nuestras fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo. Por eso iremos a testificar que todo es por Él y para Él. No iremos a gloriarnos, ni a recibir gloria, ni a darle gloria a los hombres, sino que seremos testigos del único, del fiel y verdadero Jesucristo, que Él es el que hizo la obra ahí en la cruz del Calvario. Esas son las obras de Dios, y que vino a hacer esas obras tienen que ser carne aquí para ser testigos. Ese es el verdadero evangelio, iglesia. Y todo esto pasa por el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Porque si tú le crees, la palabra de Dios dice que muchos dicen: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. El Señor dice: los pájaros queden en nidos y las zorras guaridas, y el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Te seguiré, Señor, pero déjame primero ir a enterrar a los muertos. Señor, te seguiré, pero déjame primero ir a despedirme. Porque aquellos que no están dispuestos a perder su vida siempre tienen algo primero que hacer antes de Dios.
porque tienes un primogénito en el mundo. Por eso cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, el Señor tuvo que, dicen, el Señor mató a tantos niños, iglesia. Es la muerte a los primogénitos, a lo primero que hay en nuestro corazón. Es lo primero que el Señor te demanda. Despojarte de lo primero del mundo, desarraigarte de lo que te tiene atado al mundo, de lo que una y otra vez te saca del camino. Y luego de la muerte de los primogénitos y luego que cruzaron el mar, el Señor habla de la consagración de los primogénitos, de que lo primero tiene que ser para Él. Amén. Esta santificación tiene que pasar en su iglesia. Hay gente amando más el mundo en las congregaciones que a Dios. Hay gente amando más, se dice, el que ame más a sus hijos. Hay gente que dice es que el primer ministerio de la familia, en ninguna parte de las escrituras lo dice. La palabra de Dios dice que el que ame más padre, hijos, hermanos, esposa o esposo, más que Dios no es digno de ser su discípulo. Y eso no quiere decir que los dejes de amar, sino que esto quiere decir que si Él está o ella está en tu corazón primero, será la piedra de tropiezo para sacarte del camino, porque lo amas más que a Dios. El Señor, al contrario, cuando llegamos a Cristo nos enseña a amarnos verdaderamente, porque ya no nos amas con tu amor natural, sino que amas su alma, y ya no serás piedra de tropiezo, sino que harás lo posible para que tú y yo no seamos estorbo para el propósito de Dios. Ese es el amor de Dios. Él no quiere que nos amemos con nuestro amor que ha dañado hijos, nuestro amor que ha dañado la pareja, nuestro amor que daña una y otra vez. Ese amor no, ese amor es dañino, es condicional. Él quiere que amemos con el amor de Él, es amando el alma, amando más allá, viendo como Él ve. Yo amo a mi esposo, pero ahora amo el alma. Y si yo puedo hacer lo posible para no ser piedra de tropiezo, lo voy a hacer, porque yo quiero que Él sea salvo. Amén. Pero ¿cuántas veces somos tropiezo antes para que nuestra familia hable mal del Evangelio? Ese es el amor de Dios. Amén. Él nos está diciendo que dejes primero a tu familia y que te separes. Qué error, no, iglesia. Sácalo porque el becerro que tengas aquí va a ser la piedra del tropiezo. Déjame primero. ¿Qué es tu primero en tu corazón, iglesia? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, es primera. Él no te mandó a aborrecer a tu pareja. Él no te mandó a aborrecer a los hijos porque aquí son la piedra del tropiezo, no. Él nos está demandando, te llamé porque tú eres el Josué de tu casa. Te voy a dar una promesa. La promesa está también en el Nuevo Testamento. Cree y tú y tu casa serán salvos. Eso es la palabra. Amén. Eso. Muchas veces ha salido palabra de condenación. Nos creemos más espirituales. Todo lo hemos hecho. Hasta que el amor de Dios, Cristo Jesús, se nos revela y dice: no es por tus méritos, por los méritos de Cristo. Amén. No es por sus obras, ni porque seas tú mejor que tu esposo, o tu amigo, o tu enemigo. Es por gracia. No porque corriste o porque quisiste, sino por gracia y por misericordia. Esto es lo que nos enseña siendo discípulos. Esto es lo que nos enseña y caemos. Y aún se niega, y en el discipulado lo niega 3 veces, se resiste. Salen a la luz esas naciones que quieren que sacar, esas naciones que tuvo que enfrentar el pueblo de Israel en el desierto. Nosotros empezamos a caminar por ese desierto, porque es un desierto, porque es una batalla de nuestra voluntad y la voluntad de Dios. Y el Señor dice, ahí en ese desierto, donde todo parece amargo, tengo agua dulce, tiene agua, abundante agua, el Espíritu Santo. Le digo, yo no los dejaré solos. Y el Espíritu Santo es el que nos ha ayudado en este tiempo, y el que nos ha convencido que sin Él o alejado de Él no vamos a poder creer. Esto es lo que ha pasado, y hay abundante pan. En el desierto hay hambre, en el desierto tú sientes que no puede más, que le fallaste, pero Él dice, no, ven, tengo palabra para ti, y te da palabra y te dice, ¿recuerdas? No es por tu fuerza, aquí estoy, quiero que reconozcas que yo soy el gran yo soy. Amén. Esto es lo que el Señor nos enseña. No ha habido una sola persona que venga aquí, el Señor no le dé una palabra que lo ha levantado, porque esta palabra tiene que levantar al que está caído, porque tiene el poder de hacerlo. Amén. Diciéndote, no es por tu fuerza, lo has intentado, le fallaste, sí, yo lo sé. No temáis, yo soy el que vence el mundo, y a través de mí es que lo pueden vencer. Tú no lo puedes vencer. Tus fuerzas no alcanzan. Tú
espada del Espíritu que necesitas para resistir al enemigo. Esto es lo que hace el Espíritu Santo, hacernos recordar que es el Señor el que lo hace y no nosotros, que nuestra voluntad es piedra de tropiezo, que nuestra voluntad es darle voces al aguijón, es dañarnos, es lastimarnos, porque volvemos otra vez. Y él dice, si 7 veces cae el justo, 7 veces lo levanta hasta que el justo entienda que no es justo, sino que es justificado por mí. Esto es lo que el Señor quiere con su iglesia. Que reconozcamos que Él es el gran Dios, que Él es el que lo hace todo y que nosotros simplemente tenemos que humillarnos bajo su mano poderosa y dejar que Él circuncide este corazón. Y ahí vamos muriendo ese viejo hombre, iglesia. Qué precioso ha pasado todo lo que ha pasado en el discipulado. Estamos muriendo y estamos entendiendo cada día más que no somos nosotros, que Él es el gran Dios. Que la gloria y la honra, la alabanza, la exaltación es para Él. Que nada es por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo, porque consumado fue todo en la cruz. Bendito y alabado sea. Dice la bendita palabra de Dios. Dice en el capítulo 2, Pablo, después de un tiempo, mira el tiempo, iglesia. Todos quieren que el Señor actúe así, hay un proceso. Esta metamorfosis tiene que pasar. El permanecer en la palabra es estar en el camino de santificación, ser seguidores de Cristo. Esta metamorfosis tiene que pasar, es un proceso. Él no te va a enviar porque ni Él le va a hacer daño al Evangelio, ni te hará daño a ti, porque Él sabe que Él dice en las Escrituras que Él nos envía como ovejas en medio de lobos. Amén. Y lo que está haciendo el Señor es diciéndote, no puedes hacerlo en tu fuerza, no puedes hacerlo en tu sabiduría, no puedes, porque hay una batalla de reino contra reino y el reino de los cielos sufre violencia y yo no te puedo matar sin las armas espirituales. Tú no puedes ir a pelear una batalla que es espiritual siendo carnal todavía. Es necesario que nazcas del agua y del Espíritu para poder. Entonces dice en el Gálatas, le hablo desde el 1:15, desde el 1:15 dice, pero cuando agradó a Dios, ¿a quién le agradó? A Dios. ¿Le agradó a Saulo? ¿Le agradó a los apóstoles? ¿Le agradó al pastor? ¿Le agradó al profeta? Le agradó a Dios, que tú y yo fuéramos llamados. Él le agradó a Dios y tú eres llamado, iglesia. Ahora lo que hay que procurar es el descubrir. Cuando le agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, porque nos llama a Él por nuestra capacidad, sabiduría, inteligencia, por su gracia. Mira, escucha, revelar a su Hijo en mí. Escucha, iglesia. Aquí no dice revelar a su Hijo a mí, sino en mí, Jerusalén. Revelar a su Hijo en mí. El Hijo tiene que ser revelado en nosotros. No hay que tengo una revelación, un código secreto, tengo algo, un tesoro escondido. Muéstramelo en tu manera de vivir, que coincida con tu manera de orar. Eso es lo que dice la palabra. El Hijo tiene que ser revelado en nosotros. Entonces dice, para que yo le predicase entre los gentiles. ¿Para qué lo reveló? ¿Cuántos están predicando sin que Cristo se les haga? Escucha. No consulté enseguida con carne ni sangre. ¿Por qué? Porque él estaba siendo enseñado por el mismo Dios, como dice Juan 6. Y serán enseñados por Dios. Él no enseña con letra, él enseña con espíritu, con revelación en hechos en nuestra propia vida. No a mí, es en mí. Amén. Por eso esta palabra primero entra como espada de doble filo a nuestras vidas para poder dar a otro. Entonces dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. ¿Dónde fue? Arabia. Y volví de nuevo a Damasco. Después de pasados, ¿cuántos años? 3. ¿Cuántos años? 3. Hermana, yo llevo 30 y de discipulado, ¿cuánto lleva? No 30 años sentada en la banca, no, iglesia. Hay un tiempo que el Señor dice, permanezcan en mi verdad. La van a conocer, o sea, ¿quién es la verdad? Cristo. Conocerán la verdad, me conocerán a mí. Amén. Desde 3 años permaneció. Subí a Jerusalén para ver a Pedro después de 3 años, iglesia. Y permanecí
Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo aquí delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. ¿Saben que cuando dice que fue a Arabia? Prototipo de desierto. Arabia. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. O sea, habían hablado, obviamente, que él se había convertido, pero no lo habían conocido de vista. No es lo mismo que decir, hermana, recuerda a la hermana Pepita, la que venía antes aquí, o la que estaba allá en la esquina, se convirtió. Ah, qué bueno. O yo. Oh, pero otra cosa es ver la conversión del cambio. Otra cosa es ver el cambio. Otra cosa. Entonces dice que no lo habían visto las iglesias todavía de Judea, que eran en Cristo. Porque hay congregaciones que no son en Cristo, pero que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. El testimonio, el hombre viejo. Viene acompañado cuando alguien habla que uno se convierte. Recuerdan a esta muchacha que se quedaba y que salía de Areza, y es que se convirtió. ¿En serio? No creo. ¿No? Oían. Y cuando hablan de conversión, lo primero que sale es pasado. El que asolaba, el que perseguía. ¿Cierto? ¿Y saben cómo le quita uno las armas al enemigo? Cuando hay una verdadera conversión y tú no escondes de dónde te sacó el Señor, sino que tú hablas la verdad, porque lo primero que el hombre te va a sacar. Pero cuando uno habla mentira, el Señor no respalda la mentira. Él es verdad y él no hay engaño. Entonces dice, solamente oían decir aquel que en otro tiempo los perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Después de pasado, ¿cuántos años? 14. ¿Cuántos años? 14. Subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación. Porque aquellos que se han sentado saben que ya tenemos que ser guiados del Espíritu Santo, no por hombres. Amén. Aquellos que se han sentado sabemos que cada vez que lo hemos hecho nosotros, entorpecemos. Cada vez que dicen, venga, vea que vaya, que usted que venga, y hay gente que dice, pero ¿por qué se están guardando? ¿Por qué ya no socializan como antes? ¿Por qué no dijo esperen? Esperen, porque hay cosas todavía en ustedes que pueden ser tropiezo para el Evangelio. Ustedes me van a ser testigos y no nos da vergüenza decir que hemos permanecido ahí esperando lo que Él nos diga de lo que tenemos que hacer. Amén. Porque sí estamos siendo discípulos, iglesia. Amén. Porque los apóstoles fueron discípulos, porque Pablo fue discípulo y porque tú y yo tenemos que ser discípulos. Amén. ¿Qué quiere que le digamos? Nosotros no necesitamos reconocimiento de hombres, sino testificar del que nos llamó. Amén. Dice, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, ¿cuántas veces corrimos, iglesia? Y es más, venían los hombres y nos decían que teníamos que hacer y que ustedes no tienen el amor de Cristo porque ustedes no van, y es que tienen que ir, y es que ya nosotros entendemos que cuando el Señor nos envía, ha preparado nuestro corazón y el corazón del que va a recibir. Amén. Amén. Porque el Señor es el que prepara la red y también prepara el pez. Él sabe dónde está el pez. Porque Pablo quería ir en un tiempo a Asia. Y el Espíritu le dijo, no, Pablo, no es Asia. ¿A dónde tenía que ir? ¿Se volvió Samaria? No, no es Samaria. Si Luis lo recuerda, que lo escriba. No, él tenía que ir a Macedonia, gracias al Espíritu Santo. Y el Espíritu le dijo, por un Señor, no es a Asia. Le mostró un varón clamando, porque él sabe dónde él se llama y dónde van a recibir la palabra. Amén. Pero mucha gente quiere decir, vayan a Asia, vayan a Asia, vayan a Asia. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Los testigos de Cristo saben que son guiados por el Espíritu Santo, no por las emociones. Ya nos movimos mucho tiempo en emociones, es hora de ser guiados por él. Amén. Entonces, Macedonia, gloria al Señor. Dice,
Para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Él dice que él expuso en privado, ¿cierto? A los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó a los gentiles. Mas ni a un tipo que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Y eso tiene mucho que ver cuando entran y critican cosas que el Señor no nos ha mandado. Mira, esta metamorfosis tiene un cambio. Ustedes miran todo lo que la gente comenta, porque otro hombre le ha enseñado. Pero qué bello es cuando Cristo te hace libre y tú ya no eres esclavo de lo que el mundo te dice ni la religión, sino que el Espíritu Santo te liberta. No solamente del pecado el Señor nos liberta, sino de todos los rudimientos, de las tradiciones, de filosofías buenas. Entonces dice, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo. ¿Qué hay en Cristo? Libertad. ¿Qué hay en Cristo? Libertad. Para reducirnos a esclavitud. A los cuales, porque mire que aquí Pablo tuvo que enfrentar eso, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. Cuando le decimos amén a eso. Amén. Dios no hace excepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron, porque el vino nuevo lo da el Señor, no lo sé. Escucha, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Pues el que actuó en Pedro y el que actuó en Pablo es el que actúa en nosotros también. Amén. Porque el Señor no hace excepción de personas. Amén. El don de Dios es para los que creen en el Hijo de Dios. Amén. Pues, y reconociendo la gracia que hicieron, escucha, reconociendo la gracia que me había sido dada, o sea que la gracia se reconoce, ¿sí o no? Porque, escucha, Jacobo, Cefas y Juan, ¿quiénes eran? Pedro, Juan y Santiago, ¿amén? Que eran considerados como columnas. ¿Por qué eran considerados como columnas? Recordamos que ya eran los tres que el Señor en la transfiguración, ellos estaban ahí en el Getsemaní. ¿Por qué? Porque el Señor levanta columnas. El Señor decía, yo soy la piedra angular, yo soy el fundamento, pero estas columnas yo las levanto. El Señor va a levantar columnas en su iglesia, pero no se trata de las columnas, sino de la piedra, que es Cristo Jesús. Amén. Del fundamento, amén. Eran columnas, aquí no habla que somos piedras vivas por Cristo, pero Él levanta columnas. Nos dieron a mí a Bernabé la diestra, la mano derecha, en señal de compañerismo. O sea, ellos reconocieron a Cristo en ellos. Ellos reconocieron a Cristo en ellos, iglesia. Y esto es lo que pasa con los que son verdaderamente. Con aquellos que se han encontrado con Cristo, reconocen que Cristo es el que habla, que Cristo es el que está haciendo la obra en alguien. Aquellos, los que no lo van a reconocer porque no han tenido un encuentro con Él. Oh, bendito y alabado sea el Señor, porque el Señor va a levantar su iglesia, aquellos testigos que llevarán las buenas nuevas de salvación. Y se reconocerá cuando reconocemos la voz del Señor que está hablando en otros lugares. Y reconocemos que es el mismo idioma, que es el mismo Espíritu Santo, que se está hablando una misma cosa, que no están hablando como los tiempos del Antiguo Testamento que dicen paz, paz, y el Señor dice paz y no viene paz. Porque unos están hablando de paz y el Señor está hablando de santificación en este tiempo, de preparar a su iglesia para el retorno, no de tolerar el pecado, no de tapar con el don y con el talento el pecado, iglesia, porque le dirán Señor, Señor en aquel día. Esto es lo que el Señor está haciendo, llamando a santificación, a quitar toda levadura, iglesia, a hacer nuevas criaturas en el nacer del alma y del espíritu, porque viene el tiempo
Daniel 12 de los entendidos, y ellos entenderán y serán limpios y emblanquecidos, pero aquellos que están en maldad seguirán siendo malos. Eso lo dice la palabra, y lo dice Apocalipsis también. El que es santo, santifíquese más, dice la palabra. Mira lo que dice: eran considerados las columnas, nos dieron a mí a Bernabé la diestra, el señal de compañerismo, la mano derecha, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Wow, y uno dice: Dios mío, ya los gentiles y ya los judíos, mejor dicho, ahora todos se convierten como uno cuando el Señor le habla, y uno dice: ahora se convierten todos, Señor, ahora por dicho más se van a congregar. Van a caer arrodillados, Señor, cuando reconozcan que eres tú el que nosotros traspasamos. Y pasa esto, escucha, porque el Evangelio no lo van a recibir todos. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Ay, no, aquí no es Pedro. Era de derechos. Amén. Entonces entendemos esto, de que se reconoce la gracia en otras personas. Amén. Se reconoce que son testigos. Volvamos a Hechos, de donde salimos, 22. Entonces, cuando esto pasa, iglesia, y ya somos enviados, y tú y yo tenemos que estar preparados para eso. Mira lo que pasa. Hechos capítulo 22, 17. Dice: Pablo es enviado a los gentiles. Nosotros seremos enviados para predicar este evangelio, no en estas cuatro paredes, iglesia. Porque el hambre y la sed que viene es para salir y predicar esta buena nueva de salvación. Amén. Escucha. Y me aconteció, vuelvo a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: dale prisa. ¿Quién le hablaba? A Pablo, el Espíritu. Y sal prontamente de Jerusalén. ¿Pero cómo? Si yo quiero estar en Jerusalén, ya, sal de Jerusalén. Ya Jerusalén sabe, ya vio la gracia en ti. Sal de ahí. ¿Por qué? Porque él no estaba llamado a predicar ahí. Él estaba llamado a predicar a los gentiles. El Señor ya tiene un propósito trazado y Él sabe a dónde va a enviar a cada uno de nosotros. Él sabe, iglesia, nosotros no le damos órdenes al Señor. Él sabe a dónde enviar. Dijo: sal de allí. ¿Por qué? Prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. ¿Qué dice? No recibirán tu testimonio acerca de ti, acerca de mí. El testimonio de Pablo era Cristo en él. Ah, qué precioso es. Y él dice: no lo recibirán. Él sabe dónde recibirán y dónde no. Por eso tenemos que ser guiados, como dice la palabra de Dios en Romanos 8. Los verdaderos hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Ya no caminan con las emociones, ya no caminan: yo quiero ir allá, sino que el Espíritu Santo nos llevará y nos reciban el testimonio. Amén. Y habrá quien no lo reciba. Pero escucha, yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, que era también Esteban, ¿por qué? Porque dice que Esteban era lleno del Espíritu Santo. Esteban era uno de los que servía las mesas. Antes de Esteban ir a predicar, él era lleno sirviendo en la misma iglesia. Tenemos que ser primero llenos para ser enviados. Y dice que Esteban hablaba con tanto denuedo que no podían resistir al Espíritu que hablaba. Dice: cuando Esteban, que era tu testigo, Pablo reconocía que él era un testigo. Gloria al Señor, amén. Yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Él sabe hasta cuándo, hasta dónde, y él mismo le dice a uno: ve. Por testimonio digo, él sí le dice a uno: ve. Él le dice a uno: calla. Él le dice a uno: habla. Él le dice a uno: guarda la puerta de tus labios. Él le dice a uno: iglesia. Y si Él le dice: esténse quietos un tiempo, quietos nos estamos. Seguimos predicando conforme a lo que Él nos está dando, porque no hemos alcanzado la estatura, no tenemos la revelación completa, pero de lo que Él nos ha ido dando, conforme
Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Él quiere esta verdadera conversión. Pablo reconocía que Esteban era un testigo. Los discípulos que caminaron con el Señor siendo testigos presenciales reconocieron que Pablo era testigo. Amén. Otros hermanos reconocen que somos testigos, iglesia. Nuestra familia reconoce que somos testigos. ¿O es tiempo de ser discípulos para ser testigos? La palabra de Dios dice que somos ministros cuando somos testigos de un nuevo pacto. Ministros ya listos a ministrar de un nuevo pacto que no es de letra, sino de espíritu. Porque hay ministros de letra, pero no de espíritu. ¿Qué es un representante? ¿Qué es un embajador? El embajador de Colombia tiene que conocer a Colombia porque él representa a Colombia en el exterior. Si tú vas a llevar el mensaje, tienes que conocer al mensaje que es Cristo Jesús. Nosotros representamos a Cristo en nosotros, no de lo que hemos oído, sino de lo que hemos visto. El Señor nos está llamando a una verdadera conversión. Ese es el bendito mensaje que tiene que dar. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea Dios. Es tiempo de los testigos. El Señor está llamando a discípulos en todo lugar, en todo el mundo, iglesia. Permanezcan en mi palabra, me van a conocer a mí. Él es la verdad. Él es el camino y él es la vida. Conocerás el camino que es Cristo de santificación. Conocerás la verdad, esta palabra que es Cristo Jesús. Y sabrás que mediante que estás en el camino, conociendo la verdad, te da vida. Amén. Padre, te damos gracias por esta noche, gracias por tu evangelio, gracias por tu palabra. Gracias, mi Señor. Yo alabo, glorifico tu grande nombre. Gracias por hablarnos. ¿Cuántos creemos que nos habló en esta noche? Gracias por hablarnos, Señor. Gracias por amarnos, Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos, Señor, Padre Santo, que tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Gracias, Señor, porque nos estás santificando en tu verdad. Nos estás llevando, Señor, oh Padre de la gloria, en este camino de santificación, Señor, de purificación, Señor. Gracias por esta bendita palabra de vida eterna, Señor, que nos está llevando a vida eterna, Señor, porque te estamos conociendo a ti, al único y verdadero Dios y a tu Hijo Jesucristo. Esta es la vida eterna, que me conozcan a mí, dice la palabra, y que reconozcan al Hijo. Bendito y alabado seas. Bendigo a mis hermanos, aquellos que recibirán este mensaje, Señor, oh Padre Santo, aquellos que reconocerán que eres tú el que habla, Señor, porque este mensaje no lo he oído, Señor, no lo he oído de hombres, sino que ha venido de ti, Señor, oh Padre Santo. Oh Padre de la gloria, bendito y alabado seas, Señor, oh Padre Santo. Yo alabo, Señor, y bendigo tu nombre, Señor. Bendigo a aquellos que están determinando, Señor, perder su vida para ganar, Señor, la vida en Cristo Jesús, Señor, oh Padre Santo. Aquellos que están negándose a sí mismos, aquellos que están tomando su cruz para seguirte, Señor, oh Padre Santo. Aquellos que están dejando los primogénitos del mundo, Señor, para que tú seas el primero, Señor. Y cuando tú eres el primero, nos enseñas a amar verdaderamente, porque escrito está: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, Señor, y al prójimo como a ti mismo. No hemos amado al prójimo como a nosotros mismos. Por eso necesitamos, Señor, amarte a ti primero, Señor, conocer tu amor, para que tu amor en nosotros ame al prójimo, ame al amigo, ame al enemigo, ame a los que nos aman y a los que nos aborrecen, a los que nos hacen la guerra. Poder decir: Señor, perdónanos, ellos no saben lo que hacen y lo que dicen. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos que están conectados en el enlace, Señor. Esta palabra que es espíritu y que es vida haya llegado a sus corazones, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.